Hola, ¿qué tal a todas? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro coloquio internacional de feminismo, visiones en ciencias sociales y humanidades. Y bueno, pues aquí muy agradecida y muy contenta porque el día de hoy nos toca la mesa 8, avances desde la perspectiva jurídica, y tenemos ponentes sumamente interesantes con una trayectoria muy interesante que nos van a dar su visión y que es tan necesaria, ¿no? Que tengamos esta conjugación de perspectivas dentro de las ciencias sociales, dentro del derecho con la ciencia política y bueno, con todas las disciplinas posibles. Quiero, además de darles la bienvenida a todas y todos, a nuestras ponentes que están aquí con nosotras, voy a enunciarlas y a la brevedad les diré cuál será el orden en el que iremos participando. Eh, Le doy la bienvenida a Abril Luzcanga, a Ivonne Tobar, a Patricia López, a Rosa Jiménez y a Carolina Gilas, que nos están acompañando desde el día de hoy para esta mesa. Vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son sus perspectivas desde sus respectivas formaciones. Yo soy Marcela Reynoso y pues bueno, voy a leer la semblanza de primeramente quien nos va a acompañar, quien es la doctora Carolina. Un segundo, por favor. La doctora Carolina Gilas, que es del CEP de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora Carolina hizo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Políticos y fungió como asesora de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a 2019. Además, fue profesora investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 2010 al 2016. Sus líneas de investigación son representación política, actores y democracia y desarrollo disciplinar de la ciencia política. Representación política, actores y democracia, elecciones y sistemas electorales, representación política de las mujeres, representación política de los grupos excluidos, sistema electoral mexicano, y dentro de la otra línea de investigación, el desarrollo disciplinar de la ciencia política, así como la perspectiva de género dentro de la ciencia política. Pues como verán, el currículum de nuestra doctora Carolina es bastante nutrido. Y bueno, le voy a ceder la palabra de 10 hasta 12 minutos. Por favor, al final, para quienes tengan dudas, por favor váyanlas mandando por el Facebook Live, etcétera, y al final vamos a dar un espacio para ello. No obstante, ahorita vamos a dejar que las ponentes se puedan desenvolver. Te cedo la palabra, Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Yo en primer lugar quisiera agradecer enormemente la invitación a sumarme a este coloquio internacional, a las coordinadoras, a Sol Cárdenas, Patricia Martínez, Daniela Lemus, Andrea Ramírez, Andrea Samaniego y Verónica Slaverio. Es un privilegio que nos han abierto este espacio y dado esa oportunidad de conversar de manera interdisciplinaria, todas nosotras, mujeres que compartimos las mismas preocupaciones, las mismas causas feministas por la igualdad de género, y es un placer coincidir en esta mesa con Ivonne, Rosa, Abril, con Carmen y Marcela, que tiene esa tarea muy ingrata de moderarnos, pero prometo portarme bien. Nos piden hablar sobre la representación, participación de las mujeres desde una perspectiva jurídica, en un avance jurídico, y aquí pues yo creo que voy a poder aportar un poquito de una mirada interdisciplinaria, porque no soy abogada, soy politóloga de toda mi formación, aunque como han podido escuchar, con cierta experiencia y cercanía al derecho. Es decir, he estado tanto trabajando directamente como investigando sobre derecho electoral, en particular derecho electoral mexicano, desde pues, ya bastante más de una década, y en particular uno de los temas que siempre me han sido cercanos y a los que he dedicado bastante atención tiene que ver justamente con eso, con la representación política de las mujeres, con los mecanismos que existen o que pueden existir con su efectividad para lograr una mayor representación política de las mujeres. Y ahí creo que lo primero que tenemos que entender, que es además una reflexión un poco histórica muy interesante, que contra todas las expectativas
de las mujeres que iniciaron la lucha por los derechos políticos y civiles de todas nosotras, de todas las mujeres, del movimiento sufragista, no se ha cumplido. Y la expectativa que se tenía es que al reconocer el sufragio femenino a los derechos políticos y civiles de las mujeres, todo iba a cambiar. Las mujeres iban a lograr entonces una capacidad de voz, de incidencia en los procesos políticos, en las decisiones políticas, iban a poder elegir a las personas que supuestamente les iban a representar y construir entonces relaciones jurídicas, sociales, políticas más equitativas, más igualitarias en nuestras sociedades. Pues, sin embargo, sabemos que no fue así. Sabemos que las luchas por los derechos de las mujeres, como el derecho al trabajo, a la educación, al control de nuestro propio cuerpo, son las batallas que las mujeres hemos tenido que ir librando una a una y que pues no podemos dar en realidad, me parece, por acabada prácticamente ninguna de ellas todavía, a pesar de todo ese tiempo transcurrido. Pero también lo que hemos visto que el ejercicio del sufragio, el ejercicio del voto no se tradujo necesariamente ni de manera automática en la incorporación de las mujeres en los espacios del poder de decisión pública. Eso también fue una falta que las democracias han estado observando, en particular las democracias de transiciones de la tercera ola, cuando pues notaron que décadas después de la aprobación, del reconocimiento, perdón, del sufragio femenino, las mujeres seguían siendo excluidas de los espacios públicos de decisión. Y ahí es donde surge toda una necesidad y dinámica que llevó a las democracias, en particular a las democracias de nuestra región, de América Latina, a ir adoptando ciertos mecanismos jurídicos específicos diseñados para revertir esa situación y para lograr una mayor representación de las mujeres. Desde 1991, cuando Argentina, el primer país en adoptar las cuotas de género, empezó a abrir esa ruta, hoy estamos más de 3 décadas después, en una situación donde tan solo 2 países en nuestra región no cuentan con un mecanismo jurídico para la representación política de las mujeres, que son casos de Venezuela y Guatemala, aunque Venezuela cuenta con una serie de sentencias que sí implementan mecanismos para las cuotas de género, y algunos otros de los países, como sería en la actualidad el propio México, pero también justo Argentina, Ecuador, han transitado incluso al reconocimiento del principio de la paridad para la postulación, o en caso mexicano, para la integración de los órganos de representación y de gobierno. Toda esa ruta de implementación, primero de las cuotas, después de la paridad, por supuesto no fue nada sencilla, pero gracias a estos procesos que se han dado, que implicaban adopción de una serie de reformas que usualmente se enfrentaban a resistencias por parte de los actores políticos, de los partidos políticos, que evitaban cumplir con ellas y que requerían entonces del involucramiento de los órganos electorales, de los tribunales electorales, pero también de las propias mujeres que desde los partidos políticos o desde los movimientos feministas, de movimiento amplio de mujeres, han estado incidiendo, presentando demandas, presentando litigios estratégicos y tratando entonces pues mejorar la aplicación y la efectividad de los mecanismos adoptados. Estas decisiones jurídicas que se daban, a su vez, solían llevar en diferentes contextos a una nueva reforma, a unas nuevas adecuaciones a las normas que fueron perfeccionando, que se fueron puliendo, que fueron, por un lado, fortaleciendo los propios mecanismos de cuotas o de la paridad, y que, por otro lado, fortalecían también la capacidad de las instituciones electorales, de los órganos encargados de supervisar la implementación de esos mecanismos, de lograr que estos fueran más efectivos y de poder obligar a los partidos políticos a que finalmente sí cumplieran con ellos. Entonces, estuvimos en toda esa dinámica, no solo en México, pero también en diferentes procesos, con ciertas similitudes en otros países de la región, donde en la mayoría hubo ese proceso evolutivo en la adopción de las cuotas y de la paridad, y que finalmente nos permite ser hoy la región del mundo con mayor representación legislativa de las mujeres. América Latina está en ese aspecto en promedio, con ya más de
44% de las mujeres en los órganos legislativos, pero con países como México que tienen paridad y algunos otros que están pues, muy cercanos al 50%, bastante por encima del 40%, como Costa Rica, como propia Argentina, somos o encabezamos esa como revolución silenciosa pero constante en el ejercicio del poder. Hay que tener muy claro que en este proceso fue fundamental el diseño de los mecanismos, es decir, no todas las normas son creadas iguales, no todas las cuotas, no todos los mecanismos de paridad son creados iguales y que la manera en que se articulan esas normas tiene un impacto muy importante en su efectividad y en la capacidad de los órganos del Estado de implementarlas y en la capacidad de las mujeres también, por supuesto, de exigir su adecuada implementación. Estamos o hemos logrado, gracias a esa ruta legal, jurídica, en mayor medida, avances impresionantes, pero también me parece que tenemos que seguir conscientes de los desafíos que siguen, que tenemos hoy, que tenemos a futuro, y que implican que ese incremento de la presencia de las mujeres en los órganos del poder, en los órganos de toma de decisiones, no necesariamente se traduce en la adopción de nuevas legislaciones más equitativas, más igualitarias, en una mayor representación sustantiva de los derechos de las mujeres, de los intereses de las mujeres. Y eso obedece, me parece, fundamentalmente a dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la violencia que enfrentan las mujeres, ya no solo en tratar de acceder a los cargos, como lo hemos descrito ampliamente en la literatura, lo que ocurre con las candidatas, pero también una vez que llegan a los cargos, las mujeres no son libres de esa violencia que viene en muchas formas y que incluso lo estamos documentando en una investigación que hemos elaborado el año pasado que era Flavia Frenenberg, con Sebastián Garrido, con Camilo Saavedra, donde identificamos cómo en los congresos esos obstáculos, muchos de ellos informales, de relaciones de género, impiden que las mujeres puedan actuar de manera libre, puedan realmente ejercer sus cargos en la igualdad de condiciones con los varones, que va desde su capacidad de presentar las iniciativas, de abordar ciertos temas, pero también de su capacidad de ejercer puestos de liderazgo en la dirección de los congresos o en la dirección de las comisiones legislativas, especialmente ciertas de un peso más importante, de un mayor peso en la estructura y operación de los congresos. Y el segundo aspecto también tiene que ver, por supuesto, con qué mujeres llegan y pues tenemos que reconocer en ese sentido que no hay conciencia de género o que no hay una conciencia de género automática, es decir, no todas las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, son mujeres feministas o tienen un compromiso con las agendas progresistas, con las agendas feministas que pretenden cambiar la situación de las mujeres frente, por ejemplo, a los derechos reproductivos, a la igualdad en el trabajo, la igualdad en otras esferas, digamos, más allá de la política. Y esos dos factores, las violencias que ellas enfrentan y a la par esas diferentes pues, posiciones, posturas ideológicas que tienen las mujeres, son, me parece, de los dos factores más importantes que en la actualidad detienen todavía la materialización de ciertos avances, como lo que se comentó en la mesa anterior relativa justo al derecho a decidir. Entonces, creo que el derecho nos ha permitido avanzar de una manera inédita en la representación política de las mujeres, pero creo que tenemos que seguir utilizando tanto el derecho como otros mecanismos para seguir derribando los últimos, espero, obstáculos que nos quedan en camino a las mujeres hacia una plena igualdad. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante la intervención. Felicidades. Sí, por supuesto. A mí lo que más me llamó la atención, o sea, ustedes, es justamente este tema de, bueno, como sabemos, los mecanismos pues han sido variados, pero no solamente eso, al momento de acceder, y es verdad, las mujeres en política, ¿qué tanto tienen, qué margen de maniobra tienen, ¿no? Porque ¿quiénes toman las decisiones reales? O sea, así como tenemos factores formales o de poder, también tenemos factores reales de poder y en algún momento se podría hacer el símil, ¿no? De
tenemos actores que tienen el poder en la formalidad, que tienen el cargo, etcétera, pero hasta dónde o hasta qué punto pueden ejercerlo. ¿Por qué? Porque sus líderes de partido, porque sus coordinadores de bancada, porque, etcétera, pues son los que dictan realmente la línea, ¿no? Y que va a ser una lógica que no necesariamente sea ni feminista ni un poco menos patriarcal. Y como bien dices, pues tampoco lo garantizaría que fuera una mujer, definitivamente, pero a lo mejor sí nos ayuda con la representatividad y con la empatía, ¿no? Que creo que ese es el punto muy, muy interesante de la intervención de Carolina. Me voy a permitir proseguir con el programa. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Abril. Un segundito, por favor, estoy abriendo a la doctora Abril Uscanga, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. El grado fue otorgado con mención honorífica, así como obtuvo la equivalencia de doctora en Derecho por la Universidad de León, España, profesora de tiempo completo definitiva de la Facultad de Derecho en licenciatura y posgrado, y directora del Seminario de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es directora de la revista del programa de posgrado en Derecho en la UNAM desde 2017 a 2023, galardonada con las cátedras extraordinarias Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2015 y con la cátedra extraordinaria Héctor González Uribe de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2021. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con protección de los derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política y democracia, integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Argentina, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de León en España. Pues como verán, también otra trayectoria bastante amplia, bastante nutrida. Y pues bueno, doctora Abril, te cedo la palabra para poder escuchar tus comentarios y tu intervención. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela. Espero que ahí se escuche bien. Muy buenas tardes a todos, a todas los que estén dentro de las redes sociales escuchando estas ponencias. Para mí, pues, por supuesto, es muy grato primero el poder agradecer a las organizadoras del presente evento por la invitación y en particular a Arabella por su acompañamiento, por la invitación y por también, pues, tenernos presente a las académicas de la Facultad de Derecho, a quienes también me acompañan en esta mesa virtual. Pues un saludo, queridas colegas, compañeras, amigas. Yo creo que es un gran honor para nosotras el poder estar aquí en este coloquio internacional de feminismo, hablando de temas que para todas nosotras son súper importantes, fundamentales y además que son parte de nuestra vida diaria. Entonces, dentro de esto, yo creo que lo primero que tendríamos que mencionar es no solamente la importancia de tener estos eventos, sino también de poder hablar acerca de todas las problemáticas que influyen en nuestra vida cotidiana. Para ello, yo creo que lo primero tal vez es el tratar de reconocer, al menos dentro de este ámbito y en esta mesa jurídica, que pues hemos tenido algunos avances sin duda, y creo que es importantísimo reconocer los grandes avances que han existido en relación a los derechos, a la consignación de los derechos hacia las mujeres, los cuales favorecen evidentemente nuestra vida diaria, y al mismo tiempo tal vez tratar de reconocer que al día de hoy gran parte de esos derechos que están consignados tanto en nuestras constituciones, reglamentos, digamos, normativa en general, nacional e internacional, que aún falta muchísimo para que esos derechos que están consignados ahí pasen de solamente un discurso a una realidad para todas nosotras. Entonces, desde aquí, la expansión pues de la relación de los derechos de las mujeres en un ámbito mundial
también habría que reconocerse que no solamente se trató de un cambio normativo, porque a veces podría parecer que el hecho de que se consigne en una norma inmediatamente se personifica en la realidad de muchas mujeres, e incluso me he encontrado con muchos hombres que se preguntan cuántos más derechos quieren las mujeres al día de hoy. Yo creo que la respuesta tiene que ser todos, todos y efectivos, todos para todas. Y en este sentido, yo creo que también es importante el entender que esta etapa en la que vivimos nosotras significa un gran reto ideológico, cultural en nuestra actualidad, porque la evolución de los derechos para las mujeres ha sido pues un proceso largo, complejo, que ha abarcado muchísimas décadas, e incluso tratando de rememorar un poco el gran trabajo de muchas mujeres de muchos siglos que han involucrado a muchos movimientos y a muchas luchas en todo el mundo, que yo creo que también aquí habría que reconocer muchas luchas de principalmente las mujeres, pero no únicamente de las mujeres. Y en esto encontramos una gran evolución de los derechos de las mujeres que particularmente estaban dirigidos a algunos elementos, como podría ser el tema de la educación, el tema del trabajo y como también lo ha mencionado anteriormente Carolina, bueno, pues de los derechos que se consignan desde la materia electoral, desde nuestra propia democracia, que ha sido importantísimo para todas nosotras, el poder tener una vida activa, una voz y poder también representar a parte de nuestra sociedad. Con ello podemos entender que esta evolución se ha dado a través de diversos siglos. Por ejemplo, en el siglo XIX, en donde tenemos a muchos países también pensando, no en las mujeres particularmente, pero en donde las mujeres se integran en una lucha por su derecho al voto, a la educación, a la propiedad, al trabajo, a la participación dentro de los ámbitos laborales. Ahí tenemos un gran ejemplo en Estados Unidos, en donde se celebró la primera Convención de los Derechos de las Mujeres y la elaboración de una declaración de los sentimientos que reclaman la igualdad entre los hombres y de las mujeres, que es parte de este avance, de esta lucha que se da cotidianamente y que además en algún momento se ve a través de los diferentes movimientos, pero que también en algún momento necesitamos tener plasmados, aunque no sea la única lucha que tengamos dentro de nuestro ámbito, digamos, jurídico. Y posteriormente encontramos pues muchísimos más movimientos, como también se da en la en el siglo XX, en algunas digamos, de estas últimas décadas del siglo XX, en donde las mujeres siguieron luchando no solamente por un voto, sino también por obtener en los diferentes países y en Occidente particularmente, pues un reconocimiento acerca de su participación, no solamente en la vida privada, sino también en la vida pública. Y en la actualidad, donde hemos conseguido importantes avances de los derechos de las mujeres a través, bueno, pues de la consigna no solamente de los instrumentos normativos, sino también de la lucha porque estos se hagan efectivos y que se genere una igualdad de género real. Las mujeres al día de hoy creo yo que enfrentamos todavía muchísimos retos y muchísimas barreras en donde tenemos que buscar que podamos abatir los temas de discriminación en los ámbitos laborales, en los ámbitos de la política y también particularmente el tratar de vivir y luchar por vivir fuera o sin violencia de género en nuestro ámbito más privado, que es el ámbito del hogar. Muchas mujeres de muchos y muy diferentes países y de muy diferentes culturas pues se enfrentan desafíos a estos obstáculos por superar y conseguir pues una igualdad de derechos que sea real. En México yo quiero mencionar que muchas mujeres sufren violencia de género y donde pues nuestra vida privada como nuestra vida pública pues sufren diferentes afectaciones sufrimos muchas afectaciones a nuestra integridad física. Incluso, bueno, muchas de estas afectaciones se dan de forma anónima o velada. Yo creo que al día de hoy y principalmente posteriormente a la pandemia podemos darnos cuenta que mucha de esa violencia se da de forma difusa y de forma anónima.
se da en gran medida por parte del uso de las redes sociales, en donde lamentablemente podemos encontrar pues muchísimos elementos de difamación, calumnias, injurias e incluso realización de expresiones que son denigrantes o que se generan para descalificar particularmente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones, que no solamente son en materia electoral, sino en que pueden darse en cualquier ámbito de su vida pública. Y creo que algo que también debemos de tomar en consideración son esos estereotipos de género y roles además que se han generado de forma tradicional en algunas culturas y en algunas sociedades que particularmente son machistas y que buscan menoscabar la imagen y también el ánimo de las personas. Y yo creo que esto pues nos ayuda a poder reflexionar acerca de los esfuerzos para alcanzar esta paridad de género que no solamente tiene que verse demostrada, como también lo mencionaba Marcela, en un número, sino en una resistencia importante que debe de vencerse porque hay una resistencia básica de las mujeres en su integración real a las estructuras de poder que están obstruidas o donde también podríamos decir que hay un cuello de botella en donde muchas mujeres no pueden llegar, en donde muchas mujeres se pueden llegar a encontrar pues incentivos, pero negativos para no buscar el apropiado desarrollo de sus carreras y que también en algún momento llega a entenderse que se menosprecia su verdadera participación, dejando de lado, por supuesto, no solamente su real trabajo, sino el gran esfuerzo que realizamos al día a día y que solamente en algunas ocasiones puede verse una pequeña parte de este tipo este tipo de visibilización del trabajo de las mujeres. Entonces, yo creo que no hay que engañarnos y cuando hablamos de paridad y cuando hablamos de cuotas de género, como también lo mencionaba Marcela, bueno, pues que es muy importante que evitemos entender que estas se dan dentro de un ámbito que podría ser erróneo, donde solamente se ven los números y que no necesariamente se ve demostrada la participación de las mujeres dentro de digamos, de las esferas de poder. Y entonces, aquí, haciendo un pequeño paréntesis, yo tal vez podría preguntarme acerca de la exclusión de las mujeres en los espacios de decisión y en donde realmente se dan contextos adversos, en donde afectan nuestra participación real o donde puede minar incluso nuestra confianza y nuestras emociones. Muchas gracias, Marcela. Entonces, aquí yo creo que no tenemos que olvidar que en el derecho también debemos de considerar los contextos, las circunstancias, los medios en los que nosotras nos desenvolvemos para entender que muchas mujeres necesitamos pues que el derecho no solamente represente un ámbito normativo de un enunciado, sino que también represente un verdadero o efectivo recubrimiento y garantía de todos nuestros derechos para que podamos construir sociedades más favorables para las mujeres y donde en realidad podamos recrear los tejidos sociales en donde hombres y mujeres podamos convivir de una manera más pacífica y donde también se puedan construir las instituciones más importantes que son las que respaldan a nuestra sociedad, como son la familia y donde podamos también todas nosotras como mujeres desarrollar nuestros planes profesionales y de vida sin tener el miedo o la duda acerca de si esto puede afectar nuestras carreras profesionales. Yo solamente quiero finalmente terminar mencionando que tenemos que también seguir propiciando las acciones afirmativas para la creación de redes de apoyo y de sororidad entre las mujeres, que estas puedan ser los pilares básicos también de nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abril. Muy interesante intervención. Sobre todo, bueno, para mí me llamó mucho la atención y hasta se me erizó la piel cuando mencionabas, hay una resistencia, ¿no? Una resistencia importante. También ya lo estaba mencionando Carolina, pero reforzándolo, ¿no? Me encanta cómo las ideas se van complementando y sus intervenciones. Pero vaya, lo que voy es, hay esta resistencia, pareciera que estamos navegando contra corriente, ¿no? Pareciera que por un pasito que damos,
damos 2 atrás, ¿no? Y yo así, y cada vez que queremos avanzar, pues terminamos realmente recorriendo, pues con mucho trabajo, pero muy poca distancia, ¿no? Me llamó mucho la atención y también la mención a la familia, puesto que ha sido un entorno que por supuesto va a seguir siendo importante para las mujeres, porque me recordó esta frase de Kate Millett, ¿no? Que decía, mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban, ¿no? Entonces, mientras nosotras nos hemos encargado de todos los cuidados, etcétera, ellos han tomado las decisiones de poder y ahora tenemos que barajárnosla con tomar las decisiones y también estar en la familia porque todavía no nos quitan, como bien mencionabas, esos roles y estereotipos. Pero bueno, ya no abarco más. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Abril. Vamos a continuar con nuestro programa, si me lo permiten. Voy a dar paso a cederle la palabra a la doctora Ivonne Tovar, de quien voy a leer su reseña en este momento. Ella es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganadora de la medalla Alfonso Caso 2017, magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje por las Universidades de Chile y Heidelberg. Coautora de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a los Critical Legal Studies, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Jurista comprometida con el estudio de la filosofía del derecho, especialmente con las perspectivas pragmadialéctica de la argumentación y los estudios críticos del derecho. En el ámbito profesional destacan las actividades de analista en el sector de petrolíferos, así como asesora en el área de derecho administrativo en el sector público y privado. El compromiso con los estudios, responsabilidad, labor propositiva, pensamiento crítico y el logro de objetivos son las notas que han caracterizado su trayectoria académica y profesional. Y pues bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ivonne Tovar. Le cedo la palabra de 10 a 12 minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias, Marcela. Agradezco mucho el espacio que me han dado para participar en este evento. Gracias a las organizadoras por darme espacio para conversar unos minutos y desde luego es un honor estar con todos y todas ustedes que nos acompañan en redes sociales y desde luego mis queridas colegas, a la doctora Abril Uzcanga, a la doctora, a la doctora Carolina, también agradecerle a la doctora Patti que nos ha estado acompañando y desde luego no podía dejar de mencionar la participación que nos va a acompañar la doctora Rosa Jiménez. Muchas gracias. Y bueno, brevemente lo que quisiera, no sé si se ve en mi pantalla, pero brevemente lo que quisiera ver es cómo están los avances de la perspectiva jurídica y en un momento determinado, qué va a implicar para el derecho y también para otras áreas, los avances, pero también retrocesos o áreas de oportunidad que podemos ver en determinadas áreas. En ese sentido, lo que quisiera ver es contextualizar la situación de las mujeres, pero en el marco de un informe que rindió la Organización Internacional del Trabajo en el 2022 acerca de la materia laboral. ¿Por qué? Porque eso justamente lo retomo con lo que decía la doctora Abril. Tenemos sin duda nuestros artículos 1º, 4º, 5º y 123 de la Constitución que garantizan, que protegen el derecho al trabajo, lo enfocan en lo que es el ámbito de las mujeres, tenemos instrumentos internacionales, pero ya cuando vemos este tipo de datos duros, vemos que hay áreas de oportunidad. Y aunque está referido al ámbito de América Latina, pero creo que también nos da lecciones de qué podemos hacer. Y eso de qué podemos hacer, ahí es donde regreso un poquito a la parte teórica, porque creo que los estudios críticos del derecho, concretamente la crítica feminista, nos pueden dar elementos para ver qué podemos hacer en este siglo XXI como mujeres para ganar espacios, no solo en el ámbito público, sino también en el sector privado, donde a veces tampoco hay muchos espacios de participación, ¿no? Entonces son dos partes las que vamos a abordar en los 10 minutos. Y justamente, ¿no? Si lo vemos en la Constitución, en instrumentos internacionales, vemos hay derechos de las mujeres,
lo podemos aterrizar en el ámbito económico, social, político, ¿no? Vemos algunas acciones que nos reflejan cómo está el género en la economía, nos hablan de emprendedoras, nos hablan de asociaciones que integran mujeres, pero a veces ese discurso parece estar como que reservado a algunas cuantas personas. ¿Por qué? Porque cuando vemos justamente lo que es informes de organizaciones internacionales, concretamente aquí me centro en la Organización Internacional del Trabajo, vemos que sí hay algunos avances, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Hay una recuperación del empleo femenino en América Latina en relación con lo que pasaba en el segundo trimestre de 2020 cuando inició la pandemia. Vemos que la tasa de ocupación de las mujeres aumentó 24.4% en relación con los hombres, que tiene un porcentaje de 18.8%. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Podremos decir, hemos avanzado algo. Sin embargo, la situación se empieza a complicar cuando ya empezamos a ver un poco más amplio el panorama. Sí ganamos espacios, pero si vemos la tasa de ocupación en general, la mujer todavía no tiene estos accesos al sector laboral como quisiéramos. Y lo vemos en relación con el hombre, ¿no? 2022. Nos dice la Organización Internacional del Trabajo que tenemos una tasa de ocupación general de los hombres de 69.8% frente a la mujer, 46.9%. Sí se da avance en relación con lo que sucedía antes de en la pandemia de 2020, donde teníamos 41.3%. El año pasado tuvimos 43%, el antepasado tuvimos 43.6%. Sí hay avance, pero todavía vemos que ese avance pues no es todavía el deseable, ¿no? Y si eso le sumamos la interpretación que nos va dando la Organización Internacional del Trabajo, vemos que las mujeres mayores de 24 años tienen todavía rezagos en las tasas de ocupación. Entonces eso también nos refleja de ver, nos apunta a ver por qué este sector, por qué este grupo etario tiene estos rezagos y a qué se debe en un momento determinado, ¿no? Y por qué las mujeres jóvenes están ingresando al trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno que haya espacios, pero lo que me preocuparía aquí es ver qué está pasando con el derecho a la educación, qué está pasando con otro tipo de derechos y por qué se tendrían que incorporar en una edad menor a 24 años al ámbito laboral, ¿no? Entonces, aquí nos está reflejando a punta del iceberg, por decirlo muy coloquial, de que algo está pasando y que tal vez necesitamos hacer más acciones precisamente para tener un nivel deseable, ¿no?, de ocupación por parte de las mujeres. Si lo vemos por nivel educativo, aquí vemos que sí hubo un aumento en la participación de las mujeres en la tasa de ocupación. Sin embargo, se ubican en las mujeres que tienen un nivel educativo medio y bajo. ¿Qué pasa con el nivel alto? Prácticamente hay una brecha en relación con los hombres de que hay un 12% menos de mujeres que tienen estudios de posgrado que se incorporan al área laboral. Y eso también involucra retomar lo que decía Carolina y lo que decía Abril, qué tanto hay prejuicios, qué tanto a pesar de que puedas tener acceso a una educación superior universitaria, maestría, doctorado, especialidad, qué tanto siguen estando presente tu labor como mujer de quédate en la casa y atiende a los niños, o atiende a los niños y además lleva tu vida de posgrado y además laboral. Entonces creo que eso también socialmente nos refleja que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y justo lo vinculo con la situación de los hombres, donde quienes empiezan a tener más recuperación son los que tienen niveles educativos altos. Entonces, otra vez vemos, sí puedo acceder a la educación, pero eso no va a ser garantía de que yo pueda encontrar un buen trabajo, ¿no? O que con eso pueda cambiar el estatus o los prejuicios que están frente a las mujeres. Y eso justamente, y paso a la siguiente diapositiva, justamente me lleva a la segunda parte, el ver, vistos estos datos duros que brevemente los retomé por cuestiones de tiempo, estos datos duros me reflejan la importancia de continuar viendo qué líneas de acción, qué líneas de investigación podemos tomar. Ver que hay que hacer muchas acciones en el terreno político, en el terreno corporativo, ¿no?, social, pero lo que también tenemos
que ver es cómo nos puede apoyar la doctrina, cómo nos puede apoyar el ámbito académico en esto. Aquí retomé, por ejemplo, algunas líneas de los estudios críticos del derecho, la crítica feminista. Sí, vienen de Estados Unidos y de 1970, a partir de 1970, con la lucha feminista en Estados Unidos, con representantes como Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, Robin West o Annette Lee. Van a decir, bueno, pues es una realidad totalmente distinta a Estados Unidos y México. Puede ser. Sin embargo, cuando vemos sus líneas de investigación, vemos que fuera del contexto político, social y económico que tienen Estados Unidos, hay aspectos que sí coincidimos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la discriminación y negación del papel de la mujer, lo tenemos. La subordinación de lo masculino a lo femenino, lo tenemos. La desventaja de la mujer en el ámbito laboral, político, social, en un mundo patriarcal, lo tenemos. Ya justamente Carolina daba algunas notas, la doctora Abril ya daba algunas notas, pero con este informe que nos da la Organización Internacional de Comercio, del Trabajo, también vemos que hay todavía muchas brechas que hay que trabajar, ¿no? Lo mismo la igualdad de la mujer, hasta qué punto realmente tenemos condiciones iguales. ¿Y qué tiene que hacer el derecho en un momento determinado? Si realmente está manteniendo estas estructuras dominantes para que solo una élite de hombres y mujeres accedan a cargos directivos, accedan a cargos políticos, o si realmente está abierto para todo y hasta qué punto las estructuras me están impidiendo alcanzar un buen nivel, ¿no? Entonces, ¿qué podemos retomar? Y brevemente voy cerrando mi participación. En primer lugar, podemos retomar la necesidad de buscar nuevos paradigmas a partir del género, que podemos reconstruir la realidad. Tenemos que ver que hay intereses patriarcales muy duros en el sector público y privado y tenemos que ver cómo podemos identificarlos y cómo podemos luchar para ir poco a poco atenuando esos efectos que nos están afectando como mujeres. Y eso también se vincula con otro tema que la doctora Carolina y la doctora Abril mencionaban. ¿Cómo le vamos a dar la voz a la mujer? Porque este estudio sin duda es muy relevante, pero además tenemos que ver qué pasa detrás de estos datos duros que nos da la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo están las vivencias de las mujeres? Porque además vamos a encontrar mucha discriminación, mucho maltrato que evidentemente los datos duros no nos van a reflejar. Entonces tenemos que ver la situación de la mujer, cómo la vamos a retomar y además cómo puede participar activamente en la vida política, económica, social y cultural. Entonces darle voz, escucharla, cuál es tu pensar y cuáles son tus propuestas a partir de la situación de desventaja en la que a veces te encuentras. Y eso también involucra un tercer punto, ver cómo vamos a tener que reinterpretar la legislación, las decisiones judiciales, los actos administrativos, para que sean incluyentes con la mujer. Y tenemos que ver cómo vamos a encontrar estas reformas jurídicas que tanto necesitamos en nuestro contexto nacional e incluso ver que a nivel internacional necesitamos sumar esfuerzos en un momento determinado para reivindicar el papel de la mujer. Y eso, y lo retomo también con lo que ya comentaba la doctora Carolina, desde luego requiere un trabajo conjunto, porque lo podemos ver normativamente, ¿no? La doctora Abril ya había mencionado este punto, ¿no? De la importancia del derecho, pero ampliar el panorama, que además necesitamos de antropólogos, de la psicología, de la historia, de la sociología, ciencias políticas, economía, etcétera, que nos den un panorama, filosofía, que nos den un panorama general de qué está pasando en un momento determinado y cómo está esta búsqueda de soluciones de manera multi e interdisciplinaria nos puede ayudar a encontrar una mejor solución en un momento dado para la situación de las mujeres. Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho su amable atención y quedo a sus órdenes para cualquier cosa que deseen preguntar o comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Aplausos virtuales para las ponentes. Sí, totalmente de acuerdo. Las cifras siempre nos contrastan contra lo que pensamos, ¿no? Decimos, vamos muy bien porque ya tenemos una bonita constitución, una bonita ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que quién sabe qué hagan con ella, pero bueno, ahí está, ¿no? Como decías tú, doctora Ivonne, pues no es nada más, o sea, es la crítica, ¿no? Al derecho, lo que tenemos que estar haciendo constantemente y a todas las disciplinas.
Y algo que me llamó mucho la atención es justamente esta ocupación que mencionabas y quién está ahí, ¿no? O sea, un análisis interseccional de la incorporación de las mujeres a los derechos humanos, incluido la ocupación o el trabajo formal, ¿no? Y que va aparejada de todas estas disciplinas que, como sabemos, pues tienen esta conexión, que no pueden vivir una sin la otra, ¿no? Como es la misma caracterización de los derechos humanos. ¿A qué voy? O sea, me interesó muchísimo decir, claro, están desocupadas o están en de cierta forma, realizando actividades económicas, pero ¿en dónde? ¿No? ¿Y bajo qué condiciones? O sea, quién tiene la formalidad y los puestos de poder y los puestos de toma de decisiones y con todas las de la ley, es decir, no nada más no nada más en los puestos más bajos o en la informalidad o en el sector servicios, etcétera, que por cierto también lo mencionaban en algún momento, o sea, COVID nos vino a molar un poco también. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron los sectores más afectados? Pues los sectores donde están alojadas las mujeres, ¿no? Entonces sí hay que ser muy críticas del derecho y hay que seguir bajo esta lucha, ¿no? Bajo esta lucha incansable y muchas gracias a ustedes por hacer estos estudios tan serios que nos demuestran pues justamente cuál es la realidad, cuáles son las áreas de oportunidad, pero no solo eso, qué podemos hacer, ¿no? Bueno, voy a continuar con nuestro programa. Si me permiten, voy ahora a leer la semblanza de la doctora Patricia López del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien es nuestra siguiente ponente. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciada en Criminalística por el ITESUS, maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Actualmente es investigadora ordinaria de carrera asociada C, así como candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Derecho Procesal, Epistemología Jurídica, Constructivismo Jurídico, Filosofía del Derecho, Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica. Sus temas de interés, Teoría General del Proceso, Sistemas Procesales y Oralidad, Valoración de la Prueba, Neurociencias y Derecho, Inteligencia Artificial y Derecho y Ciencias Forenses. Actualmente trabaja en el proyecto Pasos hacia una nueva dogmática del derecho procesal con referencia especial a un código general del proceso. Docente de las asignaturas Epistemología Jurídica, Metodología Jurídica y Juicios Orales en materia penal. Ha impartido cursos de educación continua en diversas instituciones, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca en 2012 y en la Universidad de Edimburgo en 2017. Ganadora de los reconocimientos Dr. Raúl Cervantes Ahumada, 2018, otorgado por el Colegio de Sinaloa, y Dr. Marcos Kaplan, 2020, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, pues igualmente le doy la bienvenida, doctora Patricia. Me ha estado llamando mucho la atención cómo tenemos estas preseas que tienen nombres de hombres. Ojalá pronto podamos tener preseas, ¿no?, con reconocimiento a mujeres, pero bueno, indudablemente la trayectoria de ustedes las respalda, muy interesantes sus semblanzas. Y bueno, sin más requilorio, te dejo, Patricia, para que puedas dar tu intervención de 10 a 12 minutos. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela. Coincido totalmente contigo. Hay que promover algo para tener más premios con nombres de mujeres, como bien lo has dicho. Bueno, pues antes de arrancar formalmente con la presentación, igualmente me uno a las felicitaciones para las organizadoras de este evento, especialmente porque han congregado a profesionistas académicas de disciplinas tan distintas, con visiones tan diversas, que sin duda contribuyen en propuestas para mejorar la situación actual de las mujeres, especialmente en nuestro país. Y bueno, efectivamente, el tema que yo les quiero compartir es la perspectiva de género y algunos planteamientos desde la epistemología jurídica aplicada y el derecho probatorio
que son las líneas de investigación que trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde hace ya algunos años y quiero compartirles estas reflexiones al respecto. Sin más, bueno, mi objetivo va a ser arrojar luces sobre los retos de la aplicación de la perspectiva de género desde el de la epistemología y el derecho probatorio. ¿Qué denotamos por perspectiva de género? Y aquí no me detengo mucho, solamente lo pongo esto para tratar como de aclarar y de ser visible que hay distintas visiones, distintas propuestas con respecto al concepto de esta expresión, perspectiva de género. La que yo tomo para efectos de mi trabajo de investigación es la siguiente que vemos en pantalla. Está a partir de lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por razones de tiempo no me detengo mucho en la lectura de esta, solo la primera parte, que debemos entenderla como una visión tanto científica como analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de opresión de género como desigualdad, injusticia, jerarquización de las personas basadas en el género, entre otro tipo de situaciones que busca también, digamos, erradicar. En este caso, tratando de ir como hilando las ideas, me gustaría conectar el tema de la perspectiva de género y su relevancia dentro del derecho, y vamos a irnos poco a poco hacia la epistemología jurídica aplicada y el derecho probatorio. Bueno, lo que encontramos nosotros principalmente para el derecho es que la perspectiva de género tiene que ser transversal a las distintas ramas del derecho. Tiene que aplicarse en materia de derecho familiar, en materia de derecho civil, en materia de derecho penal. Por eso es importante que la promovamos en todas nuestras distintas ramas del derecho. Por otra parte, igual buscando la equidad, desde luego, y especialmente también la debida diligencia. Y la debida diligencia también nos va a ayudar a contribuir en el derecho a la verdad que tanto buscamos nosotras como mujeres, especialmente cuando ocurren casos en los que ocurren violaciones, en cuanto a derechos de las mujeres, por ejemplo, en los delitos de feminicidio, acoso, violación, etcétera, o también por factores de discriminación, desde luego. Tenemos que tratar de buscar que prevalezca y que todas las acciones que llevemos a cabo en tanto operadores jurídicos sean ejecutadas mediante el principio de debida diligencia, ya que esta es una condición para que tengamos acceso y derecho a la verdad en todos los casos que se presentan en el derecho. Y recordemos que el derecho a la verdad podemos conectarlo y hablar de que es una condición para el derecho a la justicia también. Si no logramos esclarecer determinados hechos, estos van a limitar que efectivamente se imparta justicia para el caso del derecho, ¿no? Entonces, es así como lo vamos hilando. Ahora, con respecto a perspectiva de género y epistemología jurídica aplicada, el término, digamos, o el entendimiento de epistemología jurídica aplicada puede ser un tanto teórico, pero la idea general o el objetivo de la epistemología jurídica aplicada lo que busca es determinar bajo qué condiciones es posible determinar la verdad en el derecho. Hay algunas propuestas de definición en torno a esta área emergente dentro de la filosofía del derecho. Aquí en pantalla podemos observar la del doctor Larry Lauder, que es un filósofo del derecho contemporáneo, y también la propuesta en torno a qué entender por epistemología jurídica aplicada que propone el doctor Enrique Cáceres Nieto. Lo que nos dice de manera general la epistemología, recordemos, hay que buscar bajo qué condiciones es posible determinar la verdad en el derecho y promover que las reglas que constituyen el derecho, nuestras normas jurídicas, efectivamente nos conduzcan a la determinación de la verdad en los procesos judiciales. ¿Qué es lo que queremos entonces nosotros? Pues que la toma de decisiones dentro del derecho opere con decisiones entonces tanto jurídicamente válidas, que esto significa apegadas a las normas jurídicas, siguiendo lo que establece nuestra normativa aplicable, y por otro lado que las decisiones en el derecho también estén epistémicamente justificadas, es decir, que se haya logrado determinar la verdad en todos aquellos casos que se van presentando en el derecho, especialmente cuando se trata de violaciones a los derechos de las mujeres
o cuando ocurren delitos como feminicidio, como acoso, etc. Necesitamos condiciones que nos ayuden a determinar la verdad en este tipo de casos. La pregunta es entonces, ¿bajo qué condiciones es posible determinar que X es verdadero? Donde X es una proposición aseverativa de que cierto hecho ocurrió en el mundo. Por ejemplo, Pedro privó de la vida a María por razones de género. Todo ese tipo de proposiciones que afirman ciertos hechos tienen que ser demostradas. Necesitamos esclarecer los hechos, que sería uno de los objetivos de la epistemología jurídica aplicada. Y para esto son algunos ejemplos de condiciones para la determinación de la verdad en el derecho, retomando el concepto de debida diligencia, que las investigaciones de los delitos se lleven a cabo con debida diligencia, que se sigan protocolos establecidos para la investigación de cierto tipo de delitos, como los previamente mencionados, y que estos protocolos efectivamente contemplen adecuadamente la perspectiva de género, que las pruebas de las que se habla en estos protocolos sean las adecuadas, que las pruebas y los peritos también apliquen perspectiva de género al momento de realizar su trabajo, porque todo esto es lo que nos va a ayudar y nos va a conducir a la determinación de la verdad en el derecho. También, por otra parte, que los operadores jurídicos realicen adecuadamente la valoración de las pruebas, que no estén sesgados, que apliquen adecuadamente la perspectiva de género en tanto operadores jurídicos, jueces, fiscales, etc. Y que desde luego logremos alcanzar los estándares probatorios que se requieren para el caso del derecho y demostrar la verdad de una proposición aseverativa de un hecho, más allá de toda duda razonable. Y por otra parte, ¿qué otra cosa requerimos para también determinar la verdad en el derecho con perspectiva de género y tratando de obtener efectivamente el derecho a la justicia? Que nuestras normas procesales no constituyan obstáculos para la determinación de la verdad. Y en la siguiente diapositiva daré un ejemplo de lo que está ocurriendo en cuanto a las normas procesales como obstáculos para lograr la verdad y que también afectan desde luego la perspectiva de género. Y por otra parte, también requerimos que los procesos judiciales estén libres de dispraxis. ¿Qué quiere decir dispraxis? Malas prácticas. Es decir, que nuestros operadores jurídicos, desde peritos hasta los jueces, tengan los materiales necesarios para llevar adecuadamente su trabajo, tengan las competencias técnicas adecuadas, es decir, los conocimientos y habilidades que requieren para llevarlo a cabo, y también evitar las prácticas de corrupción que tanto permean y afectan nuestro sistema jurídico y que también no permite que efectivamente se logre determinar la verdad como una condición del derecho a la justicia. Ahora, ¿cómo se conecta la epistemología como una perspectiva filosófica que plantea todo esto como objetivo, la determinación de la verdad? Ya conectada con el derecho probatorio, con las normas, podemos entender que se denota por derecho probatorio como un área de la epistemología que se ocupa de todas las normas procesales en cuanto a prueba, clasificación, admisibilidad, desahogo, valoración y ponderación, la cual ha tomado fuerza en los últimos años. Requerimos que la perspectiva de género también esté presente de forma transversal al momento de elaborar las normas jurídicas. Y aquí quiero dar un ejemplo de lo que ha ocurrido con materia de derecho procesal, especialmente en el sistema procesal acusatorio mexicano. Seguramente ustedes recuerdan el caso de la señora Maricela Escobedo a partir de lo que ocurrió con su hija Rubí Fraire Escobedo. ¿Qué fue lo que ocurrió en este proceso judicial? De manera como muy simplificada, recordemos que aquí lo que pasó es que a pesar de conocer quién era el responsable, los jueces decidieron de una forma distinta, de una forma no epistémicamente justificada. ¿Y a qué se debió esto? A que ellos se fueron por el primer nivel, buscaron las normas jurídicamente válidas. Y en el caso había una norma que establecía que no podías tomar en cuenta, por ejemplo, la declaración del acusado si ésta no había sido rendida con la presencia del defensor. Como fue lo que ocurrió en el caso, fue un elemento, una prueba que no pudo aportarse, no pudo tomarse en cuenta por parte de los jueces, y lo que ocurrió es que ellos actuaron como jueces sumamente positivistas, siguieron la norma, normas jurídicamente válidas, pero aquí no se siguió la parte epistémicamente justificada, afectando el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Ya sabemos desde luego que fue todo lo que ocurrió en el caso.
Esto solo por una norma mal construida que no tomaba en cuenta las aportaciones de la epistemología jurídica aplicada, mucho menos las aportaciones o aquello que nos dice y que se trata de promover con la perspectiva de género. Entonces, en este sentido, uno de los objetivos del nuevo derecho procesal probatorio es atiende también la perspectiva de género. Es uno de los retos que tenemos que tomar en cuenta y hacia allá tendría que ir el avance del nuevo derecho también. Ahora, hay algunas otras preguntas que se plantean también como parte de la epistemología jurídica aplicada y el derecho procesal probatorio. Entre estos, ¿qué retos tenemos para alcanzar los estándares probatorios en delitos como acoso, hostigamiento, violación y feminicidio? Para esto hay que aplicar cierto tipo de reglas, cierto tipo de normas que nos ayuden efectivamente a lograrlo. Por otra parte, otra de las preguntas sería, ¿cómo opera la carga de la prueba en este tipo de delitos? Porque si aplicamos la perspectiva de género, también estamos asumiendo ciertos pesos a favor de lo que me esté diciendo la mujer. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar esto ya para la parte aplicada al derecho, ¿no? Y aquí sí hay unas discusiones muy interesantes en torno a la epistemología, determinación de la verdad, y ya irte por una parte, digamos, que sería la afirmación de la mujer, qué tratamiento tanto teórico como metodológico es el más adecuado para darle en este tipo de delitos, buscando siempre como condición la justicia. ¿Y qué pasa o cómo operaría el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, también en este tipo de casos, asumiendo los pesos cuando aplico la perspectiva de género? Es por eso importante reflexionar con respecto al cómo opera y cómo vamos a aplicar la perspectiva de género y estarle evaluando constantemente en cuanto al cómo capacitamos a nuestros operadores jurídicos para ver cómo le están aplicando y qué falsos positivos o falsos negativos ha habido a los procesos judiciales a partir también de su aplicación. Reflexiones finales. Es importante trabajar también en el esclarecimiento conceptual de la expresión debida diligencia. Recordemos que esto va encaminado a qué tipo de acciones que tenemos que hacer para tratar de hacer lo más robusto posible nuestros casos y otros conceptos también que aplican para nuestras investigaciones. Hay que utilizar técnicas de definición adecuadas para ello. Hay que capacitar también en materia de perspectiva de género, tanto teórica como práctica. Hay que aplicar metodologías dirigidas a la actuación de cada interviniente en las investigaciones, desde los peritos, fiscales, jueces, etcétera. Protocolos homologados, ya es momento de evaluar los mismos. Si bien tenemos algunos por ahí, hay que evaluar el cómo están operando. Hay que trabajar en el establecimiento de estándares probatorios para este tipo de casos. Y también hay que buscar que la perspectiva de género empiece a permear en nuestro derecho procesal probatorio, de tal manera que busquemos esos dos objetivos de los que yo les hablaba y que plantea la epistemología jurídica aplicada, el derecho a la verdad como una condición para el derecho a la justicia. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Dejo de compartir por aquí. Muchas gracias, Patricia. Muy, muy interesante intervención. Me encanta la parte de justo que estemos hablando de la epistemología del derecho y de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y sobre todo, creo que es algo que si a nivel, digamos, como coloquial, popular, es difícil de entender la perspectiva de género y cómo aplicarla. En la cuestión del derecho y de su aplicación del derecho, yo creo que es el reto más mayúsculo, es un reto mayúsculo. O sea, algo que hemos reflexionado en clase con mis alumnos es, a ver, o sea, es que, ¿qué mujer, no? O sea, ¿cómo pruebas una violación después de estar traumatizada, no? ¿Y cómo lo pruebas? O sea, no traemos cámaras integradas, ni venimos con paparazzi integrado, ¿no? Y sobre todo luchar contra este estigma de no creerles a las mujeres, pues, o sea, ¿cómo pruebas, no? ¿Cómo pruebas? Y justo estos cambios que mencionaste, que se tienen que hacer en la mente de quienes se ocupan de la procuración de justicia, pues definitivamente tiene que ir encaminado para allá, ¿no? Para que exista justicia, ¿no? Y liberarnos de todos estos sesgos.
Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a seguir con el programa. Finalmente, vamos a darle la bienvenida a la doctora Rosa Jiménez. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, doctora por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, CEP. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, España, licenciada en Psicología, especialización en Clínica por la UNAM y Tanatología por la Universidad Intercontinental. Asesora de SECA S.A. en materia de Derecho Internacional Privado, profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM en el Sistema Escolarizado, Sistema Abierto y Educación a Distancia, adscrita al Seminario de Derecho Internacional y co-conductora de su programa El Derecho Internacional en sus Relaciones Públicas y Privadas en IUS, Canal Multimedia Radio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Querida doctora Rosa Jiménez, te damos la bienvenida y te cedemos el espacio de 10 a 12 minutos. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Espero que ahí se vea. Y bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación a esta mesa sobre avances desde la perspectiva jurídica, a las coordinadoras, a las organizadoras de este coloquio internacional de feminismo, visiones en ciencias sociales y humanidades, y en especial a la doctora Arabella Ramírez por su consideración. También saludo con enorme gusto a mis colegas que me han antecedido, a la doctora Carolina Gilas, a la doctora Abril Uscanga, a la doctora Ivonne Tobar, a la doctora Carmen Patricia López, mi reconocimiento y admiración, y por supuesto a la doctora Marcela Reynoso por su excelente moderación. Y bueno, yo quise hablar acerca de algunos avances que se han generado en América, específicamente acerca de la violencia contra la mujer y la perspectiva de género. Y bueno, es imposible pues avanzar en este tema sin mencionar a la Comisión Interamericana de la Mujer, a la Convención Belén do Pará y por supuesto a su mecanismo de seguimiento. En este sentido, pues bueno, en ocasiones, ahorita que yo escuchaba a cada una de ustedes, pareciera que en muchísimas ocasiones quisiéramos que estos avances pues fueran más visibles, fueran más palpables. Sin embargo, al realizar un análisis más riguroso, sí podríamos darnos cuenta de que en efecto no estamos como estábamos hace algunas décadas, ¿no? Entonces, esto nos puede dejar muy claro que algunos pequeños pasos que se van dando, pues van abonando finalmente al objetivo mayor que es esta pues equidad de género, esta perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y sobre todo, como ya lo mencionaban también, pues una sociedad preparada para ello, ¿no? Ya hacían mención mis compañeras, mis colegas anteriormente, precisamente en el sentido de que a veces lo jurídico no es suficiente, sino tenemos que pasar a la acción para que esto pueda ser pues productivo. Y bueno, la comisión, como ustedes ya saben, esta Comisión Interamericana de la Mujer, pues va a tener pues una gran labor, una gran incidencia en todo el tema de pues la protección de la mujer, sus derechos humanos, etcétera. Y pues recordando estas funciones que ha realizado, están dirigidas a coadyuvar, por supuesto, con todos los estados, miembros de la Organización de los Estados Americanos, y sobre todo en la concreción y transformación de sus compromisos, tanto interamericanos como a nivel internacional, en políticas públicas que puedan además materializar, digamos, pues la participación de la mujer en una situación de igualdad en la vida pública. Sabemos que su labor ha sido pues un parteaguas, ya que pues ha realizado grandes aportaciones, entre las voy a destacar muy pocas porque no terminaría, pero bueno, quiero destacar la presentación del primer estudio del mundo en materia de igualdad civil y política de la mujer, que se da en 1933, también su labor en el impulso de la firma de la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, también en 1933, también su labor para que fuera posible la materialización de la firma de las convenciones interamericanas sobre la concesión de derechos políticos y concesión de derechos civiles en para las mujeres en 1948, y la instrumentación del primer curso de liderazgo para mujeres aquí en 1966, y por otra parte también pues este seminario que va
pues a organizar precisamente para la participación de la mujer en el proceso de desarrollo en 1864. Por otra parte, pues vamos a encontrar que sus labores llevaron a cabo la introducción del concepto de responsabilidad compartida en la pareja, estableciendo así criterios de igualdad entre hombres y mujeres en 1976. Y pues bueno, claro, la máxima obra que nos ha otorgado, que es precisamente la elaboración de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue aprobada en 1994 y que entró en vigor en 1995. Y bueno, derivado de esta convención, también producto de la intervención de esta comisión, se creó pues un mecanismo, el mecanismo que se le ha denominado MESECTI. Este mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará se va a crear en 2004 y pues bueno, vamos a ver un tercer informe en 2020. Pero rápidamente, pues este mecanismo pues es una metodología que pues bueno, va a tener como objeto principal monitorear que se vayan cumpliendo todos los compromisos adquiridos por los estados partes que hayan ratificado la convención y pues bueno, va a tratar de fomentar tanto su implementación como la cooperación internacional para compartir tanto buenas prácticas, experiencias, armonización en las legislaciones, etcétera. Y derivado de todo este proceso va a emitir informes, va a realizar una serie de informes sobre pues el avance, los retos, etcétera, la situación que guarda la implementación de esta convención en cada uno de los estados que la ha asignado. Y bueno, me voy a referir precisamente al tercer informe de este mecanismo que se da en 2020. De manera general podemos decir que en materia jurídica, es decir, de incorporación de normatividad, pues se pudo constatar la voluntad de los estados en, pues bueno, en seguir realizando las acciones de armonización, ¿no? Y por otra parte, pues también pudieron observarse pues una serie de aportaciones digamos, a la modificación de textos jurídicos, específicamente, por ejemplo, en materia penal, para que estos estuvieran de acuerdo con la convención. Y bien, en cuanto a Paraguay, voy a hacer alusión a algunas cuestiones muy puntuales. En cuanto a Paraguay, pues bueno, Paraguay lo que hizo fue aprobar su ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, y en esta va a incorporar el concepto de violencia que se prevé en la propia Convención Belén do Pará. Asimismo, incorpora otros conceptos como violencia contra los derechos reproductivos, violencia feminicida, física, psicológica, sexual, económica, laboral, simbólica, mediática, y pues bueno, pues obviamente esto va a representar una mayor protección a las mujeres, al menos en la norma, ¿no? También se incorpora la perspectiva de igualdad de derechos de hombres y mujeres y la no discriminación. Asimismo, esta ley en Paraguay pues va a asignar a diversas instancias públicas atribuciones específicas para la protección de la mujer. En este caso, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer le encomienda desarrollar programas de empoderamiento de las mujeres, también promover campañas de sensibilización. También le encargó diseñar e implementar este sistema unificado y concentrado de registro que permita contar con datos y estadísticas reales que puedan dar cuenta de lo que está sucediendo en Paraguay en relación con el tema de la violencia contra la mujer. Asimismo, pues bueno, vamos a encontrar algunos otros avances, por ejemplo, en Uruguay, en donde se adoptó la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género en 2017, y en esta se declara pues la violencia como una situación de orden público e interés general, con la intención de, obviamente, la erradicación y la obligación de una debida diligencia. También en esta ley se incluye que la violencia es un asunto que se va a ver desde el ámbito público y también en el ámbito privado, e incorpora también otros tipos de violencia como la simbólica, la física, la sexual, obstétrica, laboral, política, institucional y racial.
¿no? Lo que también, por supuesto, pues está acorde con los lineamientos de la Convención Belém do Pará. También esta ley va a crear un Consejo Nacional Consultivo para una vida libre de violencia hacia las mujeres, de violencia de género hacia las mujeres, y que va a tener como función principal realizar un informe, es decir, un análisis, una observación acerca de la situación que guarda el cumplimiento de todos los cometidos y sobre, pues bueno, la violencia basada en género en el país. Podemos ver entonces que tanto en Paraguay como en Uruguay se presenta un progreso de acuerdo con el contenido de la convención, sobre todo en la conceptualización de la violencia y pues obviamente en la prevención a esta situación por razones de género. Por otro lado, Ecuador expide una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y su reglamento, esto lo hace en 2018, a través de esta ley orgánica va a crear un sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia y bueno, pues va a tener como objetivo principal dar una respuesta integral ante la problemática estructural que representa pues la violencia de género. ¿Qué más? Bueno, pues en aunque esta normativa se va a considerar como de segunda generación, va a tener como objetivo la prevención de la violencia y la consideración de las masculinidades positivas. Así que, pues bueno, va a abocarse a dar una respuesta integral. Por otra parte, en Chile, tanto en 2020 como en 2022, se realizaron reformas importantes tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal para mejorar las garantías procesales y proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y así evitar la revictimización. En 2021 también en Chile se creó el Registro Nacional de Deudores de pensión de alimentos y va a realizar una modificación interesante en relación a la edad para contraer matrimonio. En este sentido, elimina la posibilidad de que sea 16 años y impone como la edad mínima 18. Y bueno, además en esta legislación se establece precisamente que cualquier matrimonio llevado a cabo con un menor de 18 años pues será completamente considerado nulo. Y otra cuestión muy importante en Chile es que se aprobó un programa que terminó en una circular normativa relacionado con alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes para evitar la discriminación. Esto debido, pues, lamentablemente al número, pues, digamos, un gran número de personas, de niñas y adolescentes que, pues, están en esta posición de ejercer como padres y como madres y además estar en una edad, pues, estudiantil, ¿no? Bueno, en Bolivia, por otra parte, se reformó el Código Penal y se despenalizó el aborto en únicamente las causales de violación e incesto. Pero, pues bueno, en relación a esto sí se considera un avance. Por otra parte, en Colombia se adoptaron mecanismos para reducir altos índices de impunidad en los casos de violencia contra mujeres y se establecieron metas específicas para mejorar la investigación y judicialización de la violencia familiar, sexual y sexual. Perdón. Y bueno, en México, en este informe específicamente, lo que más se observa es la disposición de nuestro país para presentar armonización de estos instrumentos internacionales a las legislaciones internas, pues bueno, con la finalidad de que pueda existir una prevención, de que se puedan atender y sancionar e investigar la violencia contra las mujeres y las niñas. Así también, pues bueno, existió una reforma a los códigos penales estatales para que se tipificara el feminicidio en todas las entidades federativas. Y otra de los avances que se consideraron en este informe para México fue pues en el marco de la reforma educativa se revisaron varias asignaturas en las que se incluyeron temas de derechos humanos, equidad de género, no discriminación, situaciones de riesgo, entre otros. Entonces, en este sentido, pues bueno,
las conclusiones a las que llegamos, pues si bien es cierto que los estados van a mostrar ciertos avances normativos al incorporar en sus instrumentos jurídicos internos los tipos de violencia y espacios en donde estos se pueden ejercer, así y cuando además se pueda tener en consideración también una disposición en cuanto a el tema de políticas, programas dirigidos a brindar y configurar espacios libres de violencia, aun y cuando existan esfuerzos por parte de los estados para sistematizar las acciones en materia de capacitación de funcionarios públicos, pues bueno, tenemos todavía muchísimos desafíos por enfrentar y sobre todo, pues poner en práctica, o como decíamos hace un momento, llevar a la acción todas estas normas. No, el hecho de que esté ahí, ya lo mencionaban anteriormente mis colegas, el hecho de que exista una norma no garantiza que de facto estemos realmente gozando de esa protección o de esos derechos, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llega en general este mecanismo en este informe es que hay muchísimo todavía por realizar, tanto en planes nacionales como también en armonización de legislación, en capacitación de funcionarios públicos, que aún y con todo esto sí se puede vislumbrar un avance que por supuesto es festejado por la Comisión Interamericana de la Mujer. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa Jiménez, quien nos compartió sus reflexiones respecto a la cuestión normativa internacional y nacional. Un análisis bastante exhaustivo, ¿no?, de la región. Parece muy interesante el tema que apenas nosotros estamos llevando a cabo con respecto a la pensión alimenticia, ¿no?, y a los deudores alimentarios, que bueno, ya tiene un ratito que en Chile, como mencionaba la doctora, pues ya un poquito sí nos llevaban ventaja, pero que bueno, que por fin en México se está logrando reconocer pues que hay ciertas obligaciones que se tienen que estar dando y que se tienen que estar materializando en normas. Ya veremos cuáles son, ahora sí que su aplicación, ¿no? Porque como bien decíamos, hemos dicho durante esta hora, pues no necesariamente tiene que ver la cuestión formal con la cuestión sustantiva, ¿no? O sea, podemos poner todo lo que queramos y la carta de Santa Claus y de pronto pues no tenemos con qué defendernos, ¿no? O sea, en la realidad. Voy a proceder. Me hicieron llegar un par de preguntas. Permítanme un segundito. A ver, la primera y las voy a dejar abiertas a la mesa, quien quiera contribuir de la manera abierta, por favor contribuyan. La primera pregunta es, en materia de violencia contra las mujeres, ¿qué es lo que falta por legislar y cómo le hacemos para que sí se aplique? Esa sería la primera pregunta. Y en materia de violencia dice aquí, y la segunda pregunta dice es ¿cómo podemos desmasculinizar los espacios de poder en el derecho y en la política para las mujeres? Dejo abierta, a ver, repito la primera, en materia de violencia contra las mujeres, ¿cuáles serían los retos por legislar y cómo le hacemos para aplicarlos? No sé, ¿quién me quiera contestar? A ver, alce su manita virtual. Vamos a dar de 2 a 3 minutitos, por favor, por respuestas, si se los pudiera agradecer. A ver, la doctora Abriluz Canga, por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues primero, pues muchísimas gracias a quien ha hecho la pregunta, porque siempre son preguntas que nos hacen reflexionar un montón. Y muchas felicidades, por supuesto, a todas las compañeras que han hecho su exposición de forma maravillosa. La verdad, se agradece un montón. Yo creo, y esto es una opinión personal que después seguramente mis compañeras irán integrando, a mí me parece que lo importante en este momento, además de pensar en nuestras áreas de oportunidad y además de pensar en todo lo que nos hace falta legislar, es al menos, creo yo,
pensar cómo hacer efectivos los derechos que actualmente tenemos. O sea, sí que nos hace falta mucho para adelante, sí que nos hace falta mucho todo el tema de invisibilización, todo el tema, digamos, en donde se segregan nuestros derechos, donde se diluyen nuestros derechos, que a veces no son ni siquiera en el ámbito más público, sino en el más secreto, tal vez en las relaciones más privadas, tal vez en el día a día, en lo cotidiano, que eso también tiene parte de influencia de la ideología, de la dinámica de nuestra sociedad, que implicaría pues un cambio no solamente estructural, sino cultural y que va mucho más allá tal vez a lo que el derecho podría llegar a abarcar. Creo yo que lo primero que tendríamos que pensar es que al día de hoy todavía no tenemos claros estos derechos que están consignados en la normativa nacional e internacional. Es decir, el hecho de que al día de hoy tengamos números críticos de feminicidios, de acoso, o sea, tenemos de intimidación a las mujeres, no solamente en el ámbito laboral o en el ámbito más público, sino el hecho de que las mujeres tengamos miedo a salir al mundo, el hecho de que las mujeres tengamos miedo de ser violentadas en nuestro propio entorno más básico, más cercano, en nuestra esfera más privada. O sea, eso implica que al día de hoy todavía tenemos mucho que trabajar en lo más básico de nuestros derechos. Entonces, creo yo que lo primero que tendríamos que pensar es cómo hacer efectivos los derechos al día de hoy, cómo entender que en realidad lo que está legislado todavía no está realmente consignado para nosotras, y tal vez el poder sensibilizar, el poder mostrar este tema una y otra vez. A mí me gusta muchísimo, y lo comparto aquí porque todas somos académicas, ver, por ejemplo, en el aula que hay muchas alumnas todavía preocupadas y que están preocupadas por trabajar en temas de género. Entonces, me parece muy importante porque creo que son ellas también las que van a tomar cierta estafeta y las que nos van a empujar a muchas y a muchos de nosotros el no quitar el dedo digamos, del renglón acerca de que esto es un tema sustancial. Y a mí me da muchísimo gusto que se den cuenta las alumnas que este tema va a ser sustancial no solamente para nosotras, sino para la sociedad en su conjunto, y que con este tema es como nosotros vamos a poder empujar también nuestra visibilización, nuestras nuevas oportunidades en nuestro ámbito laboral y en nuestro ámbito más íntimo. Entonces, a mí me gusta muchísimo que sea a través de este impulso que se hace, pero que no va solamente en un ámbito legislativo, sino también va en un ámbito político, va en un ámbito social, van, digamos, como en muchísimas dimensiones que al día de hoy son muy importantes, y que no dejemos estos temas es fundamental. Muchas gracias, doctora Abril, por tus reflexiones. Le voy a ceder la palabra a la doctora Ivonne Tovar para que también nos pueda compartir su respuesta. Muchas gracias, doctora Marcela. Agradezco la oportunidad para contestar y también gracias por la pregunta. Me sumo a la intervención que de manera brillante ha hecho la doctora Abril y yo agregaría un aspecto que me llama la atención, por ejemplo, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Me parece que todo está enfocado en el sector público, pero el sector privado creo que también es un área que tenemos que estar trabajando. Y de la revisión que he hecho de esa ley, siento que hace falta trabajar en el ámbito corporativo, porque creo que también a nivel legal, con este tipo de leyes generales también se pueden establecer lineamientos que tienen que seguir las empresas, ¿no? Es ver, sí, tienes planes de negocios, pero también tienes aspectos que cuidar en materia de equidad de género. Y creo que las leyes en general se están enfocando mucho al sector público y social y están dejando un poco a un lado el ámbito privado, dejando que las propias empresas implementen programas en equidad de género. Sí, algunas sí las tienen, pero cuando no, hacen falta instrumentos jurídicos, incluso de políticas públicas, para enfatizar la responsabilidad que tiene el sector privado en garantizar una vida libre de violencia. Y lo vinculo también con lo que decía la doctora Abril, el hecho de que uno tenga miedo a no vestirse de X manera, de salir sola, de que uno desconfíe de su propio entorno, no solamente lo voy a ver en el sector público, también lo puedo ver en un sector privado, ¿no? Entonces creo que valdría la pena incorporar, ¿no?, de manera integral sector público, privado y social, ¿no?, en esta legislación. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Doctora Rosa Jiménez, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo también me sumo a las brillantes
comentarios, respuestas que han dado mis colegas, la doctora Uscanga, la doctora Tovar. Y creo que también es muy importante tomar conciencia. Creo que si bien el derecho pareciera que va al ritmo de lo social, lo cierto es que también nosotros como sociedad tenemos una carga importante en esto, ¿no? Porque el derecho ahí está, pero si nosotros como sociedad no hacemos un cambio profundo, congruente con esto que queremos, pues en realidad es que eso va a seguir quedando como una letra muerta, por más que existan leyes protectoras, por más que existan mecanismos, autoridades, acceso a la justicia, etcétera. Lo cierto es que si no educamos y no somos congruentes con esa educación, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque el cambio no nada más tiene que ser desde lo jurídico, el cambio tiene que ser desde lo familiar, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo social, que nos lleva a lo cultural y entonces sí a lo jurídico. Entonces, yo creo que esta es una lucha no solamente de los legisladores, no solamente de organismos internacionales, no solamente de los jueces o de aquellas mujeres que pues nos han representado, es una lucha de todos, ¿no? En la que todos tenemos que poner lo que nos toca, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, sobre todo, como mencionaba mi querida doctora Abril Uscanga, pues los estudiantes, ¿no? Estos estudiantes que finalmente van a tomar esta estafeta y decirles, es que no basta con que esté en la norma, dime qué estás haciendo tú, ¿sí? Porque si tú te quejas de la violencia, pero la reproduces, pues ya no estamos siendo congruentes y ante la incongruencia no hay un avance, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Jiménez. Doctora Carmen Patricia López, ¿tendrás algún comentario que nos quieras hacer? Sí, muchísimas gracias. Pues me sumo ya a las aportaciones de las doctoras Abril, Ivonne y Rosa. Coincido totalmente con ellas. Me parece muy valioso esto que mencionan. Por una parte, sí tenemos como mucha legislación para tratar de, digamos, de combatir la violencia, incluso con distintas categorías, hablando de distintos tipos de violencia, especialmente en esta ley de acceso a una vida libre de violencia, como lo mencionaba la doctora Ivonne. También hay otras cosas que tenemos que trabajar, pero aquí el problema, y coincido con esto último que mencionaba la doctora Rosa, que tiene que ver con la eficacia del derecho. El derecho, para que sea eficaz, tiene que estudiarse desde distintas perspectivas, ¿no? Y no tiene caso legislar si antes no he hecho estudios previos con respecto a qué es lo que está ocurriendo con respecto al fenómeno de la violencia. Si no, todas aquellas normas que generemos, pues no van a tener ningún impacto en el mundo, no van a ayudar a erradicar los problemas que tenemos. Van a ser, como bien lo han mencionado por ahí la doctora Rosa, pues letra muerta. Entonces, no nos va a servir de nada y por eso me parece muy valioso este tipo de eventos, porque aquí desde distintas visiones, que es lo que se requiere también para el derecho, tener la visión desde la sociología, desde las ciencias políticas con respecto a las problemáticas, es que hay que revisar nuestro derecho y ver qué cosas requieren reformas, qué cosas nuevas son las que requieren, pero buscando siempre eso como objetivo, que no se quede en letra muerta, que sea eficaz nuestro derecho y que nos ayude efectivamente a combatir los problemas. Pero no todo se lo podemos dejar a las normas jurídicas, como bien lo ha mencionado la doctora Rosa. Es un trabajo de todos como ciudadanos, como miembros de la sociedad, que tenemos que contribuir en dar respuesta a este tipo de problemáticas y prevenir la violencia, como bien lo han mencionado también desde un inicio de esta mesa la doctora Abril, qué es lo que está ocurriendo con la familia, qué es lo que está ocurriendo en el entorno familiar que genera problemas de violencia. El derecho funciona, digamos, como un mecanismo reactivo ante la violencia, pero ¿qué está pasando con toda la parte preventiva con respecto a la violencia? Entonces, hay muchísimas cosas por estudiar desde muy distintas visiones como se trata de promover efectivamente con este evento. Y yo creo que pues enhorabuena por la celebración del mismo. Yo espero que haya más foros como este y sobre todo trabajos de investigación donde ya desde una perspectiva interdisciplinaria tratemos de estudiar este tipo de problemáticas. Creo que eso también nos haría muchísimo bien. Pues muchísimas gracias y creo que
que eso sería con respecto a lo que me permito comentar. Muchísimas gracias, Marcela, y a todas las colegas que han estado en esta mesa. Gracias, doctora Patricia. Pues bueno, muy rápidamente voy a leer un comentario que nos hicieron. Muchas gracias por sus ponencias. Son muy esclarecedoras en todos estos temas. Eso nos lo dijo Maite Álvarez Martín. También le agradecemos sus comentarios. Y bueno, si quieren, contestamos muy brevemente la segunda pregunta. Un minutito nada más, por cuestiones ya de tiempo. Permítanme un segundo, por aquí la anoté. Era, ¿cómo hacemos para desmasculinizar a las mujeres en la política y en el derecho? Si alguien quiere hacer algún comentario, hacen la manita virtual, está abierta a todas las ponentes. Bueno, no sé si lo voy a contestar yo, pero voy a intentar, digamos, como trabajar un poco con esta idea, con esta reflexión que nos da acerca de algo que hemos notado y que además es una situación muy llamativa, ¿no? La masculinización de algunas, digamos, dentro de algunos contextos, porque pareciera que esto se abona más a ciertos ámbitos, es decir, y que efectivamente me parece que en algunos ámbitos puede haber algo así como un odio o una repulsión hacia lo femenino. Entonces, por ahí creo que era dentro de la ponencia de la doctora Ivonne, que hablaba acerca de esta integración digamos, integración, pero empujada, casi violenta, ¿no? De lo femenino hacia la masculinización de lo mismo, porque pareciera que efectivamente hay ciertos ámbitos que se demuestra pues el odio, el rechazo y la falta de inclusión de lo femenino. Y entonces, ante la falta de inclusión de lo femenino, parece que lo que hay que hacer es masculinizar, ¿no? El entorno, como si estuviéramos hablando de la otredad, ¿no? Entonces, todo aquello que no es masculino y no representa ese rol, esa figura, digamos, esa reproducción de conductas, entonces pareciera que es rechazado. Y a mí me parece que sí, efectivamente, hemos visto a través del tiempo que sí se va dando. En algunos ámbitos, especialmente, podemos ver los ámbitos tal vez más tradicionales, más conservadores, y especialmente los ámbitos donde a las mujeres les ha costado muchísimo trabajo el poder desarrollarse, el que se den este tipo de roles. Ahora, me parece que un punto necesario de entender es que gran parte se da, bueno, que gran parte del trabajo es empezar a trabajar en esta normalización de lo que somos, de lo que representamos, ¿no? De forma no solamente biológica, que ese es un apartado que tendríamos que pensar, sino también en cómo nosotras nos concibimos dentro de una sociedad, de cuál es nuestro rol, cuál es el rol y la función que nosotras queremos cumplir para una sociedad y cómo nos autopercibimos dentro de esa sociedad. Entonces, a través de eso, el poder ser libres, además, porque a mí me parece muy bonito que nosotras podamos ser libres de tanto no reproducir estándares de sobre o suprafeminización, en donde pues forzosamente las mujeres tienen que cumplir una visión, una imagen, un rol dentro de una sociedad, y que las mujeres puedan desarrollarse de la manera que prefieran, no empujando ni hacia un lado, es decir, la feminización de la figura de la mujer, ni hacia el otro lado, que sería la masculinización obligada de la figura de la mujer, que yo creo que debemos de ser tan libres como para decidir, ¿no? El mostrar la imagen que nosotras quisiéramos dentro de una sociedad y dentro de una, digamos, de cómo nos autopercibimos nosotras. Yo creo que para eso el derecho sí es muy importante, que deje claro que no hay distinción en oportunidades y que además nos dé un piso parejo a todas bajo, yo creo que una política muy importante, que es la de cero tolerancia hacia la violencia contra la mujer. Y a partir de eso, el trabajar, el ir creando cierta conciencia, digamos, lastimosamente en México este es un problema muy grave
grave que no va a ser fácil de trabajar y que no, además no se va a resolver el día de mañana ni de pasado, sino que nos va a costar muchísimo el poder de construir a una sociedad que de forma ideológica nos ve desde una forma, es decir, donde nosotras no podemos autorreproducirnos o me refiero a nuestra imagen, a nuestra forma de poder tal vez actuar dentro de una sociedad de forma libre, sino que hay elementos ya dados dentro de la sociedad. Y entonces la interpretación que se le da a lo femenino y la interpretación que se le da al término de mujer dentro de una sociedad ya está dado. Lo que hay que hacer es deconstruirlo y volver a generar un concepto que, digamos, a través de la visión de cada una de nosotras y de nuestra propia feminidad, si así lo queremos ver. Muchas gracias, doctora Abril. Muy interesante tu participación. Fíjate que yo no lo había pensado yo misma. Ahorita voy contigo, doctora Ivonne Tovar. Yo misma no lo había pensado, justo esta libertad, ¿no? De siempre, ¿quién nos determina? ¿Quién determina qué es una mujer? Nunca somos nosotras. O sea, todo el mundo dice que es una mujer menos nosotras. Y todo el mundo se siente con el derecho de decir que es una mujer menos las mujeres, ¿no? Entonces me encanta esta reflexión que emana de una mujer y que sea para las mujeres que digamos, que seamos, o sea, quitémonos las etiquetas de masculino, femenino, vamos a ser quienes queramos ser y que a partir de eso se empieza a construir, ya sea, como dijiste, no solo desde el sexo, sino desde todas las libertades y todo aquello que se le pueda atribuir socialmente o no, ¿no? Me encantó. Doctora Ivonne, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcela, te agradezco mucho. Y justamente yo coincido con este punto que has mencionado, doctora, y con lo que también comentaba la doctora Abril, y la importancia de la autopercepción. Y esa autopercepción tiene que venir justamente de nosotras. Y para que podamos tener esta identidad, en un momento determinado, sí es estar revisando esta parte histórica, esta parte sociológica, esta parte política, qué es lo que ha hecho que en un momento determinado tengamos que estar condicionados a un rol que nos viene desde afuera, que nos viene de terceros y que nos están imponiendo, ¿no? Y entonces, una vez que tengamos esta autopercepción, conciencia de nosotras mismas, creo que es cuando podremos tener una mayor participación en la vida política, económica y social, y que más allá de estos números, de estas cuotas de tantas mujeres tienen que estar en el Congreso de la Unión, tantas mujeres tienen que estar en puestos directivos, más allá de eso que se vea realmente la voz de la mujer, pero desde su perspectiva, no desde la perspectiva que otros nos imponen, no desde los prejuicios que nos vienen desde fuera, sino siempre dar esta voz una vez que tenemos esta autopercepción y con estas bases, ¿no? Históricas, ¿no? Sociológicas y personales, ¿no? Que nos van a hacer reflexionar sobre la situación de la mujer, su propia vulnerabilidad y sus necesidades, ¿no? Nuestras necesidades, pero de nuestro punto de vista, no desde lo que quieren otros, que nosotros, por lo que nosotros luchemos, ¿no? Generar nuestra propia lucha y nuestra propia identidad, ¿no? Sería básicamente lo que mencionaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tovar. Voy a cederle la palabra a la doctora Patricia López. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Solo un comentario muy breve. Me llamó muchísimo la atención la pregunta, me parece muy interesante y a la vez complicada, digamos, de responder. En mi caso, bueno, casi todo me gusta llevarlo al terreno de la enseñanza, porque creo que es como podemos promover los cambios en el mundo, la enseñanza, la capacitación, creo que ahí se centra, ¿no? Entonces, sobre esta pregunta de cómo desmasculinizar a las propias mujeres, igual lo llevo al terreno de la enseñanza. Empezar a plantearnos como objetivo precisamente ese, el de construirnos, como mencionaba la doctora Abril, reconceptualizarnos, repensarnos, vernos desde afuera, pero creo que en el centro de la enseñanza para desmasculinizarnos están como clave el concepto de empatía y por otra parte el de sororidad. Creo que son claves, el de sororidad especialmente para tratar tanto la empatía como la sororidad, promoverla entre las propias mujeres, pero desde el terreno de la enseñanza. Preguntarnos cómo promovemos esto entre las mujeres para generar un cambio efectivo. Vernos desde afuera, reflexionar sobre las otras, ponernos en el papel de las otras, etc.
Únicamente ese era mi comentario. Les agradezco muchísimo nuevamente. Gracias, doctora Patricia. Y abonando también a lo que dijo la doctora Ivonne, sí, justamente esta parte de empatía, de sororidad, lo que dijeron ustedes dos, me parece que se conecta bastante bien en el sentido de, claro, tenemos que reflexionar en todo aquello que no nos ha hermanado antes, ¿no? Que nos han definido desde afuera, como decía la doctora Ivonne y como decía la doctora Abril, nos han definido desde afuera y nos han definido como enemigas, ¿no? Nos han definido como enemigas, nos han definido como que, y sobre todo también como que tenemos que defender a todo el mundo, menos a nosotras, ¿no? Primero están todos antes que nosotras y esa visión se traslada a incluso un desprecio, o sea, lo voy a decir así, o sea, que es parte de la misoginia generalizada, un desprecio de nuestras propias seres, ¿no? De nuestros propios seres. Entonces, creo que se complementa bastante bien lo que dicen ambas, lo que dicen las tres, en términos de sí, sororidad, para autoamarnos y para amarnos entre nosotras, el amor entre mujeres, sororo, ¿no? Y sobre todo que además no es cosa del otro mundo, o sea, siempre ha existido el club de Toby, ¿no? Y ellos se aman y se autoelogian todo el tiempo y nosotras ahí nos siguen peleándonos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente muy, muy interesantes las intervenciones. Por último, doctora Rosa Jiménez, ¿quieres agregar algo a la pregunta? Pues bueno, yo a esta, pues más bien he considerado o lo vislumbro como una estrategia de afrontamiento, ¿no? Una estrategia de afrontamiento en el sentido de, pues tenemos que subsistir en un espacio de gran hostilidad. Entonces tenemos que tomar ciertas características que como mujeres nos van a masculinizar, ¿no? Entonces, a la respuesta de cómo deshacer esta posibilidad, pues lo único que me llevó ahorita con todos los comentarios que realizaban en una breve reflexión es, pues dame un lugar seguro donde yo me sienta segura de ser yo, ¿no? Independientemente de los aspectos de roles que tenga que cumplir o las características con las que tenga que dirigirme, sino es dame un espacio seguro, un espacio libre y no tendré que utilizar estrategias de afrontamiento. Es como si nos tuviésemos que poner una armadura, ¿no? Es como si vamos a entrar a ese espacio, pues si no la vas a armar, si no te masculinizas, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta para mí sería esa, ¿no? Espacios libres de violencia, espacios libres de hostilidad y por supuesto el tema de la sororidad, ¿no? Decían, esto es muy cierto, pareciera que de repente las mujeres solo queremos, o no queremos, sino más bien pareciera que la única vía es estar en competencia y estar en disguste, ¿no? Cuando bien podríamos decir que esto podría ser una consecuencia del divide y vencerás, ¿no? Nosotras estamos divididas siempre, pero ellos siempre están muy juntos, ¿no? Y en efecto son los que se elogian, son los que se apoyan, son etcétera, etcétera. Entonces, creo que pues una vez más, ¿no? Es una situación tanto de educación, de una introspección propia, de ver qué puedes tú aportar, porque pues, los cambios se dan socialmente, el cambio se tiene que dar desde ahí, ¿no? Y entonces nosotras y nuestras estudiantes van a ser ellas pues formadoras también a lo mejor de espacios familiares y creo que ellas tendrán a cargo pues una gran encomienda, ¿no? Esta de educar desde casa, porque desde ahí se empieza, ¿no? Entonces, creo que tener espacios en donde, ya decían ustedes, nos sintiéramos confiadas, libres de decir quién soy, cómo soy, de vestir como yo quiero vestir, de peinarme como yo me quiero peinar, digo, aspectos más personales, ¿no? Que deberían de ser eso, una decisión personal, no fueran parte o no fueran utilizados como vías de presión, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias. Esa sería mi comentario. Muchas gracias, doctora Rosa Jiménez. Yo nada más me permito hacer un comentario porque es cierto lo que mencionas y lo voy a ligar con las respuestas que en conjunto generamos a la anterior pregunta que era sobre la normativa y dijimos es un trabajo conjunto. Sí es cierto,
sí es cierto, es un trabajo conjunto y de muchos ámbitos, desde muchas aristas, y que por supuesto no tendríamos que masculinizarnos ni estar a la defensiva si no fuera un ambiente violento, ¿no? Si no fuera un ambiente hostil. Y entonces, pues, ¿dónde está la respuesta? Pues está en precisamente en generar que todo esto se armonice de tal manera para que la política cada vez sea, la política es violenta, pero para que la política cada vez sea menos violenta para las mujeres, como lo es de manera tan especial y tan exacerbada, ¿no? Pues bueno, terminamos con las preguntas. Yo les quiero agradecer a ustedes, a todas las ponentes. La doctora Carolina tuvo que retirarse, pero de verdad, muchísimas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias al Centro de Estudios Políticos por la organización de este panel. Nos vamos a ver muy pronto ya con las siguientes conferencias, el día 11 de abril. No se lo pierdan porque este seminario continúa y la verdad es que está siendo sumamente productivo para la generación del conocimiento para las mujeres. Muchas gracias, doctora Carmen, Rosa, Ivonne, Abril, muchísimas gracias por sus intervenciones y bueno, hasta la próxima. Gracias.